La equivocación de Colón, porque estuvo equivocado, pensó que había llegado a la India, Sí. es el acontecimiento que cambia el mundo para siempre. Y este elemento de un Duarte que hasta en la enseña tricolor nuestra da ese sentido de inclusión a partir de una premisa que es su cristianismo, a disputas estériles. Lo que tenemos que ver es qué es la civilización occidental. La civilización occidental tiene sus bases en Grecia y en Roma. Occidente, Grecia, Grecia y Roma. y el cristianismo. Filosofía griega, derecho romano y el cristianismo. Y el cristianismo. Entonces, ¿qué hicieron los europeos cuando llegaron a América? Porque uno mira el mundo desde Europa. Yo no lo veo desde Europa. India tiene más habitantes que toda Europa y Estados Unidos juntos. Y México tiene más hispanoparlantes que España. El futuro del idioma español depende de México. Entonces, mientras nosotros estamos aquí en disputas que nada nos van a llevar a poder construir lo que es necesario, que es un futuro común en base a una civilización que es la que ha permitido el elemento más significativo en la historia de la humanidad, que es la inclusión de las mujeres, como es la occidental, porque otras no lo permiten. No podían ir al baño de un blanco, porque los negros no podían ir al baño de un blanco. Y sin embargo, Juan Latino, que es un negro, era catedrático de la Universidad de Sevilla, 1500, poeta, 1600, alabado por Lope de Vega y por Cervantes. ¿Qué tiene esto que nosotros debemos observar? Todo esto que hablamos es la llamada leyenda negra de España. Sigue España. Bienvenidos a un nuevo video. Para pagar una deuda, estoy con Iván Gatón, experto en relaciones internacionales, toda una eminencia. Vamos a hablar de las diferencias entre latinos, latinoamericanos, iberoamericanos, a propósito de un video que tienen aquí el canal. Además, ya esto va más para dominicanos por Europa, hablaremos de las primicias que tiene República Dominicana, o en este caso la isla de la Española, y terminaremos con un recuento por la geopolítica mundial, los temas más importantes, y eso será un poco a vuelo de pájaro. Iván, gracias por esta oportunidad. No, las gracias a usted por este privilegio de poder compartir con la comunidad aquí en Madrid, de la cual me siento muy cercano, porque ya hace unos cuantos años vine a estudiar a España y residí por 2 años consecutivamente, y a partir de ahí nunca he dejado de venir a dar conferencias y a seguir compartiendo con la comunidad. Bueno, que precisamente esta entrevista la estamos grabando un día después de una conferencia sobre Duarte. Sí, una visión histórica geopolítica sobre el patricio, donde pudimos, después de varios años de investigación, contextualizar cómo Duarte, tomando en consideración cómo los imperios se manejaban, en este caso Francia, que teníamos un plan, que era el plan Levasier, y que condicionaba la ayuda a la independencia nuestra, la cual había sido ya pactada con Bobadilla, con Buenaventura Báez, a que le cediéramos la bahía de Samaná, y también que le permitiéramos nombrar el gobernador, que ellos iban a hacerlo cada 10 años, y Duarte inteligentemente logra que los ingleses se involucren en su ideal, porque entonces combina a los ingleses a que apoyen a República Dominicana, y por eso no es una casualidad que Robert Herman Schomburg, que era el representante de los intereses ingleses, él le pidiera a Inglaterra en ese momento el reconocimiento de nosotros como país independiente, lo cual era muy difícil, porque la gente habla de la independencia nuestra y del ideal de Duarte y no se imagina lo que significaba que nosotros pudiéramos ser un país soberano e independiente, con un país como Haití al lado, que le había ganado a las tropas napoleónicas, con un país como Haití al lado, que había llevado a cabo esa gran epopeya de ser el primer pueblo negro que se independiza. Y entonces también, ante los intereses de Francia, ponerle un detente a Francia, lograr que los ingleses, que también tomaron en consideración el Tratado de Utrecht de 1712,
1712 hasta 1715, que fue la crisis que se dio en España por la sucesión a partir de que Carlos II no dejó herederos, que es cuando termina la dinastía de los Habsburgo, que es la dinastía que se inicia con Juana la Loca, Felipe el Hermoso, que deja detrás a la dinastía de los Trastámara, que era la de Isabel la Católica. Y entonces había un pacto en el cual, antes de ceder cualquier territorio, los españoles tenían que consultar o ponerse de acuerdo con los ingleses. Y como el Tratado de Basilea, que el valido de Carlos IV, Godoy, es el que aprueba Basilea, que es cuando, después de más de 300 años ininterrumpidos de la presencia de españoles y ya luego de criollos de ascendencia española en la isla, se cede por completo la isla La Española a los franceses y nosotros quedamos abandonados. Tan abandonados quedamos de España con ese tratado de Basilea que hasta el último deseo de Cristóbal Colón, más allá de que simpatice o no, pero la equivocación de Colón, porque estuvo equivocado, pensó que había llegado a la India, Sí. es el acontecimiento que cambia el mundo para siempre, porque América nunca estuvo incluido en el resto del planeta, que sí estaba interconectado. Y eso se logra llegando a la Española, y Colón pidió ser enterrado en la Española, y en el 1795, por ese tratado de Basilea, los restos de Colón son llevados a Cuba. Es decir, hasta ese punto. Y Duarte, comprendiendo todo esto, escribe una carta de puño y letra y combina entonces a los ingleses. Y este elemento de un Duarte que hasta en la enseña tricolor nuestra da ese sentido de inclusión a partir de una premisa que es su cristianismo. Por eso vemos en nuestro escudo nacional la frase bíblica: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, había un sentido de inclusión, contrario a los haitianos que desde su génesis dijeron: no, los blancos no pueden participar aquí. Sin embargo, Duarte de entrada se compromete con los negros, con los criollos, y tomando en consideración algo importante. Duarte era, como decir ahora, de la élite rica, Sí. cuyos padres lo envían a estudiar al extranjero, y cuando regresa lo que hace es que toma los recursos de su familia para invertirlo en un proyecto. Y eso fue lo que tratamos ayer, de que tuviéramos una idea clara de que todavía, a pesar del discurrir de los años, las ideas de Duarte siguen poniendo su nombre en alto por esa visión no solamente inclusiva, sino también de algo importante que los seres humanos deben tener en el momento de su existencia. Y es una conciencia clara de los acontecimientos históricos que les rodean, para que puedan tomar entonces decisiones que permitan en el largo plazo mantener los mejores ideales. Y hoy nosotros somos República Dominicana gracias a que Duarte tuvo una visión histórica geopolítica. Así que a través de su programa, a los amigos que le siguen, que le escriban, y le vamos a compartir esta conferencia para que puedan entonces ya leer en detalles lo que ya hemos venido aquí en un breve espacio de tiempo explicando. No, y te agradezco el resumen de esa conferencia, y precisamente yo escuchaba hace poco a un historiador español hablando de cómo América, Hispanoamérica, Latinoamérica, si se quiere, pues de una u otra forma no se ha aprovechado de ese pasado que tiene, de esas raíces españolas, o sea, no solo de las raíces taínas en nuestro caso, africanas también, pero también de ese background, diríamos, de aprovechar todo eso, de que no salimos por generación espontánea, no somos una sociedad que tiene 500 años de antigüedad en el caso de los dominicanos y ya, sino que tenemos todo un pasado del cual aprovecharnos, del cual nutrirnos, y me parecía súper interesante ese punto. Y con lo que mencionabas de Duarte, y en el caso de los que estamos aquí en España, ese vínculo con España que tenía Duarte y que se mantiene aún en el día de hoy, además de lo de las primicias que hablaremos. Sí, lo que sucede es que España quizás
nosotros, por la manera en la cual se ha manejado la historia, ha existido mucha ucronía. Es decir, es evaluar el pasado diciendo tal cosa debió haber sido de tal manera. Pero es muy bueno, si comprender los contextos, como una ONG del siglo XXI, usted comenzar a evaluar el siglo XVI. Cuando hablamos de que España conquista y coloniza América, yo me ubico en el contexto de lo que ha sido la historia de la humanidad y pregunto si cuando los romanos llegaron a España, lo hicieron pidiendo permiso. Buenas tardes, venimos. Es decir, que cuando llegaron los moros y duraron 780 años aquí, también pidieron permiso. ¿Cuál ha sido la historia de la humanidad? Es decir, es tener una perspectiva. Si a América no llegaban los portugueses, iban a llegar los ingleses, porque había un proceso histórico que ya se había iniciado al partir del 300, el 400, el 500, todo ese periodo del Renacimiento que tiene en la modernidad ya con la llegada de los españoles a América, un proceso que cambia por siempre la historia de la humanidad, porque por primera vez lo que había sido una península de la isla Mundo, que es Eurasia, y los dos pequeñitos, primero Portugal con la escuela de Sagres de Enrique el Navegante, comienzan a recorrer el mundo y comienzan a colonizar. Y en ese proceso no podemos olvidar que donde los españoles llegan por primera vez, es decir, europeos que llegan a América, continente que estaba aislado por el lado del Atlántico, aislado por el lado del Pacífico, porque lo que está es el estrecho de Bering. Y se inicia el proceso histórico más importante que ha tenido la humanidad en los últimos 500 años. Y sin lugar a dudas, uno de los procesos históricos que hace un antes y un después en la historia de la humanidad. Sí. Porque todo un continente, y el único continente que va desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, ininterrumpido, es el continente americano. Con una epopeya marítima de proporciones inimaginables, porque es muy bueno ahora decir, llegamos a América, coja ahora con toda la tecnología de GPS, y en aquellos tiempos que no había GPS, que no se sabía, porque no se tenían informaciones precisas de si se podía navegar y no caer en un fondo, si había monstruos, los huracanes, porque habían huracanes, sin la alimentación apropiada, un barquito de 22 pies de eslora, o 22 metros de eslora, de madera, que era una cajita de fósforo prácticamente, sin refrigeración para los alimentos, que el agua se dañaba, que no había tecnología. Entonces, ese proceso se inicia llegando a la isla de la Española, creando el Fuerte de la Navidad, que luego cuando Colón regresa en el 1494 a esa isla que cuando llegó a Cuba, que él pensó que había llegado a Zipango, que era Japón, cuando preguntó por el oro que vio, le dijeron en la isla de Bohío o Babeque, porque así era que se llamaba la Española. Cuando él llega dice, no, la vamos a llamar a la Española porque sus vegas son parecidas a las de Castilla. Entonces en esa isla luego en el 1494, cuando él regresa, que en el cacicazgo, porque estaba dividido en cacicazgo, sí, la isla, Marién, Maguá, Maguana, Higüey y Jaragua, en el cacicazgo de Marién estaba el cacique Guacanagarix, quien le dice que el cacicazgo de Maguá, que lo dirigía, de Maguana, que lo dirigía el cacique Caonabo, que el cacique Caonabo había matado a los españoles que él había dejado. Y entonces, en vez de instalarse en lo que sería hoy la zona de Haití, de Cabo Haitiano, se va a la Isabela, en nombre de Isabel la Católica, en la zona de lo que hoy es Puerto Plata. Y allí tenemos el primer asentamiento europeo, pero más grande aún es que la ciudad más antigua e ininterrumpida es la de Santo Domingo.
que Más la antigua funda del Bartolo del Nuevo Mundo. Pero allí luego llegan los extremeños, porque la mayoría eran extremeños, y llega Nicolás de Obando, la primera universidad, el primer hospital, el primer monasterio. También, algo importante que se me olvidó mencionar, cuando Colón llega en el segundo viaje, lleva ovejas, lleva caballos, lleva vacas. En América no existían animales de tiro, no había caballos, no había vacas, pero también llevó trigo, llevó caña de azúcar, llevó también uva. Entonces ahí comienza un intercambio de productos agrícolas. Eh, Todo ese génesis, digamos así, de un mundo que permite también el mestizaje, porque en ese segundo viaje de Colón llegó un español llamado eh, Diego de Guevara, que se enamora de la hija del cacique Caonabo y la cacica Anacaona, llamada Higuemota. Y de esa relación, porque todo esto hay que reconocer, que el macho íbero, cuando llega, según las crónicas, cuando llegan las crónicas de India, cuando llega a América, a lo que se llama América, como las indígenas que describen de una manera muy estética, tenían un atractivo tal que ellos se sentían atraídos por las indígenas, por su hermosura. Y entonces Hernando de Guevara tiene una hija que se llama Mencía, que luego es la esposa del cacique Riquillo, que es con quien el rey Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio Romano Germánico envía a firmar un tratado, que es el primer tratado de la modernidad. Entonces, en ese proceso se da el mestizaje. Y es bueno resaltar esto cuando usted se refería a España como imperio. Señores, la reina Isabel la Católica se incomoda con Colón porque llevó indígenas, trajo indígenas a España y los vendió. Y le digo, no, 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 son mis súbditos igual que los de Castilla. Y en su testamento lo establece. ¿Estamos hablando antes o después de Montesinos? 1500. ¿Antes o después de Montesinos? Eso es antes de Montesinos. Y el cardenal Francisco Cisnero, de aquí, de Torrelaguna, ella le encarga de que eso hay que aplicarlo. Incluso, un dato interesante, ser paje era un privilegio. Pues trajeron a dos hijos del cacique Guacaragarix y eran paje de Alfonso, el hijo de Isabel y de Fernando, que muere siendo joven. Es decir, de allá a la corte. A la corte. Y hay uno que lo llaman Hernando de Aragón y a otro le pusieron, creo que Juan de Castilla. Y eran paje. Uno murió de gripe, porque el problema está, y esto es algo que no se dice, más que el abuso para trabajar en las minas, es que los europeos venían de la peste negra. Esa mortandad que hubo en Europa, de cada 3 personas, uno moría por la peste, pero también vivían con las vacas, de donde viene la tuberculosis, porque los europeos vivían con los animales, pero allá no habían ese tipo de animales. Entonces, esas enfermedades que tenían los europeos fue la causa de la mayor mortandad, sobre todo la viruela, gripe y viruela. Entonces, ese hijo de Guacanagarix muere, pero de gripe, pero hay uno que queda aquí como paje. Pero algo importante que se da en ese proceso, hay una figura que llega a la Española y es Juan Ponce de León, que era paje de Fernando el Católico, pero Juan Ponce de León, que estuvo en la toma de Granada, tenía un compañero en esas luchas, que es el primer africano que llega a América, que se llama Juan Garrido. Juan Garrido con Ponce de León vivían juntos en San Rafael del Yuma, en lo que hoy es Higüey. Y sucede que había un levantamiento del cacique Cayacoa en Higüey, y entonces Ponce de León
sofoca la rebelión y Nicolás de Obando, extremeño, cercano a la reina Isabel la Católica, le da una encomienda. Y en esa encomienda, Obando, que le da una encomienda que le permite a Ponce de León acumular bienes, riquezas, sobre todo porque crea la primera industria de exportación de América, que es el casabe, porque el pan, el trigo se daña, el casabe no. Sí. Entonces, para esos viajes, la fabricación del casabe era algo puntual, además que se habituallaban, es decir, habituallarse, es decir, buscaban los alimentos antes de salir a mar abierto. Porque si vemos la ubicación geográfica de la Española, San Rafael del Yuma o Boca de Yuma, hay un río, que es el río Yuma, pero ahí mismo está el mar. Le queda cerca a lo que hoy es Punta Cana. Entonces, Ponce de León, después de hacer cierta acumulación de riqueza, ese Juan Garrido era muy amigo de su hijo Gonzalo Ponce de León, se van con Hernán Cortés desde Cuba a la conquista del Imperio Mexica o el Imperio Azteca. Pero es ese africano quien lleva el trigo que todavía se produce en Estados Unidos. No olvidemos que la mitad del territorio de Estados Unidos, incluyendo Kansas, incluyendo Colorado, incluyendo la zona de la Florida, California, bueno, toda la toponimia que ustedes van a encontrar del lado del Pacífico es española. Es él que lo lleva. Incluso por eso Carlos I de España le da una pensión. Hay una carta que tuve acceso a ella donde él pide su pensión. Pero aparte de eso, ese africano es el que construye la primera capilla cristiana en México. Entonces, el Imperio Español, nosotros que en las clases que nos dan en primaria y secundaria, nos hablan de una manera muy distorsionada. En ese momento permitía que Juan Garrido se casara con una española. Y señores, en Estados Unidos, hasta 1968, el matrimonio interracial estaba prohibido. Sí. Martin Luther King inicia el movimiento de los derechos civiles a partir de que Rosa Ann Parks, en 1962, si mal no me equivoco en la fecha, principio de la década de los 60 del siglo XX, no se levantó para darle el asiento a un blanco en un autobús y la llevaron a un juzgado y la condenaron. Y en el Pentágono, en Estados Unidos, los científicos negros no podían ir al baño de un blanco porque los negros no podían ir al baño de un blanco. Y sin embargo, Juan Latino, que es un negro, era catedrático de la Universidad de Sevilla, 1500, poeta, 1600, ¿no? Alabado por Lope de Vega y por Cervantes. ¿Qué tiene esto que nosotros debemos observar? Esto es posible gracias a que en ese momento la visión católica lo que se preocupaba era por las almas, no por el color de la piel. Por eso vamos a ver que en América se dice que la colonización la llevaron a cabo los indígenas y la independencia los españoles criollos. Me explico. ¿Quién va a pensar de manera inteligente que Cortés, con un grupo de españoles, porque andaba con unos caballos, con unos arcabuces, que es verdad, ok, causaba temor, pero lo que usted ponía la pólvora, cargaba y recargaba. No, señores, si vemos el códice de Tlaxcala, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los soldados de Cortés eran indígenas. Lo mismo pasó con Pizarro en el Perú, porque había una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Y lo que hace Pizarro es aprovechar las diferencias internas que existían.
Entonces nosotros pensamos que en el mundo, por ejemplo, mexica, los demás totonecas, tlaxcaltecas estaban felices y contentos. No, la Malinche era totoneca. ¿Y qué pasa? Que los aztecas eran antropófagos y se comían literalmente a los niños y a las mujeres y a los hombres, y había que en tributo llevarles personas. Entonces cuando Cortés llega, ¿qué hace la Malinche? Que la presenta como una traicionera. No, pero esa es la gente de mi tribu que se sacrifica. Llegó el español, pues con este me voy, porque ¿quién me va a permitir a mí sobrevivir? Es el que llegó. Entonces hay una equivocación en ese sentido. Nosotros pensamos que el imperio español fue un imperio lo más depredador. Señores, vayan a México, que era la capital económica, el virreinato de la Nueva España. Vayan a República Dominicana y miren la zona colonial y hagan la comparación con el imperio inglés. Fíjense que en Estados Unidos lo que hay son reservas de indios. Pero donde estuvieron los españoles hay mestizaje. Mucha de la gente que en América Latina critica a los españoles son de ascendencia asturiana, gallega. Eso no pasa en Estados Unidos. No Incluso hubo mestizaje, claro. Recientemente, a partir del análisis de un diente que se hizo un examen mitocondrial y de ADN, se han dado cuenta de que en el Caribe, sobre todo en Puerto Rico, incluyendo también la República Dominicana, hay genes taínos, porque la gente piensa que que desaparecieron del todo. No, recordemos que la reina Isabel la Católica dice que hay que casarse. Y recuérdense que lo que se hacía era que cuando un español se enamoraba de una taína, se bautizaba. Y después que se bautizaba, entonces se casaba. Claro, que es parte del rito católico, primero bautismo, luego... Y entonces ese elemento, yo creo que sin dejar de reconocer que hubo crueldad, pero ubiquémonos en la época. ¿Quién inicia los derechos humanos? Bueno, Fray Antón de Montesinos, a partir de que Fray Pedro de Córdoba, que era el jefe de los dominicos en Santo Domingo, preparan un sermón que se lo dan a leer a Montesinos, pero a partir de ahí tenemos la chispa que permite las discusiones, las leyes de Burgos, el derecho de gentes, que en Salamanca, Fray Francisco de Vitoria, pero un elemento importante. El único imperio que detuvo la colonización para estudiar si era legítima o no fue el español, con Carlos V. Entonces, esos elementos que no dejan de darnos a nosotros razón, porque tenemos una ley de Indias que protegía más a la indígena antes que llegaran las independencias, porque fíjense en esto. Por ejemplo, Argentina. La Argentina criolla eliminó más indígenas que cuando llegaron los españoles. Y eso es algo que no se dice. ¿Qué? Sí. Incluso yo me sorprendí en recorridos y en América del Sur, de que habían países en América del Sur que no hace mucho tiempo atrás tenían derecho a contratar a un indígena para trabajar en su casa con derecho a pela o sin pela. Pela es darle una zurra. Y hay países de América Latina que hasta 1952, a pesar de que la mayoría de la población, más de un 60%, era indígena, no tenían derecho a acercarse al Palacio Presidencial. Todo esto que hablamos es la llamada leyenda negra de España. Sí, España, yo siempre pongo el cuadro de Goya, que está en el Prado, de dos españoles con el lodo hasta la cintura, pero con dos garrotes golpeándose. España nunca se ha puesto de acuerdo en las relaciones públicas, y eso es fundamental. Aquí se pasa más tiempo, y me perdonan, en disputas estériles, en ver elementos que han sido positivos, mientras el imperio inglés y el imperio francés y el imperio portugués no tenían educación universitaria. En 1538,
ya había una bula papal in apostolatus culmine para la creación de la Universidad Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo. Y si esto no fuera poco, en el 1551, la Universidad de San Marcos en Lima, en Perú, en el Virreinato, allá en la América del Sur. Pero ya en México, en el 1553, otra universidad. Y lo que había era un sistema en el cual se le daba a la corona española lo que se llama el quintil del rey, Sí. que era un 25%. El resto se invertía en obras públicas, Se quedaba. hospitales, carreteras. Pero el papá de Charles Darwin, cuando fue a América, se quedó sorprendido. Pero ustedes han visto las redes de carreteras, las edificaciones. Y eso es algo que los españoles no han promocionado adecuadamente. Hay que hacer un trabajo de relaciones públicas intenso con eso. Sí, porque no es dejar de reconocer que hubo elementos que no fueron positivos, pero ejemplo, el país con más católicos que España es Filipinas, y Filipinas tiene un día festivo en honor a la colonización española. Le llevó el catolicismo, pero eran los sacerdotes, porque hay algo que se está pasando por alto. Donde había un colonizador español, al lado iba un sacerdote. Un cura, sí. Entonces, aprendían el idioma nativo. El ejemplo, Fray Junípero Serra, con Gaspar de Portolá, que es el que le da el nombre a Palo Alto, a donde están hoy las grandes empresas tecnológicas. Por eso se llama Palo Alto en español. Pero iba de la mano el sacerdote con el militar. Porque la conquista principal del Imperio Español era espiritual. Si vemos, por ejemplo, el Imperio Inglés, que dominó la India, lo que sería hoy Pakistán, Bangladesh, la India, dejaron ferrocarriles, pero no dejaron iglesias. La herencia espiritual, ¿dónde está? No hubo esa herencia espiritual. Pero hay quien podría decir, Iván, que mejor que dejaran ferrocarriles, que dejaran otra cosa y no iglesias, porque eso lo he escuchado mucho. Mira, en los países que fueron colonizados, que fueron conquistados, donde llegó el imperio, llegaron los ingleses, llegaron los franceses, ha habido más desarrollo, ha habido más progreso que donde ha estado el catolicismo. ¿Qué tan desierto ha sido? Pero lo que hay que ver es cómo la India, ahora, después de haber sido, cuando llegaron los ingleses, junto a los chinos, quienes aportaban el 50% del Producto Interno Bruto del mundo, ahora es que están levantando la cabeza y todavía se mueren millones de personas de hambre. Atención con eso. Seguimos con las relaciones públicas. Estados Unidos se desarrolla, pero no es en base a los indígenas que viven en reservas. Es con los padres peregrinos del Mayflower que llegan en 1620 en adelante. Una sociedad white, anglo-saxon and protestant. Blanca, anglosajón y protestante. Es decir, no es lo mismo que cuando llegan los españoles que están en la Florida, que los africanos se escapaban porque el lugar donde ellos podían no ser esclavos era llegando a la Florida con la única condición de que se hicieran católicos. Sí. No es lo mismo desde cero que ya. No, desde cero, es decir, hablar de el imperio español y del imperio inglés y ponerlo en una perspectiva meramente económica, nos vamos a dar cuenta de que ese progreso es más reciente. Porque Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuándo comienza a ser imperio? Ahora, los ingleses. ¿Qué pasaba con los ingleses? Pero miremos lo que sucede todavía en África. A partir de que los ingleses y los franceses con los alemanes se dividieran, ¿qué? El África a través del Congreso de Berlín. ¿Qué hicieron los belgas en el Congo? Más de 10 millones de congoleses. ¿Qué hicieron los alemanes en Namibia? O en lo que hoy es Tanzania.
¿Qué hicieron los franceses que todavía no dejan libres a las colonias donde estuvieron porque le manejan los bancos centrales? Pero vean, señores, solamente es mirar un poco para ver cómo esos pueblos en África que fueron colonizados por ingleses, por franceses, todavía no despegan. Lo que sucede es que América Latina siempre ha tenido un problema grave de identidad. No sabemos, la identidad. Estamos confundidos, ¿qué nos pasa? Todavía el que es de la sierra en Bolivia no tiene nada que ver con el santacruceño. Todavía el cordobés argentino no hace confluencia con el bonaerense. Eso es herencia también. Eso viene como parte de la diversidad, porque recordemos que España, son muchas Españas. Un asunto es Castilla, que Isabel la Católica inteligentemente y de manera puntual le financia a Antonio de Nebrija la gramática del idioma castellano. Y monta tanto Isabel como Fernando, que Isabel impone el idioma, impone las premisas de esos derechos humanos, porque su visión católica así lo permite, que en ese espacio uno ve a los castellanos, pero luego en España usted tiene que ser andaluces. Yo recuerdo que leyendo sobre Colón me encuentro que ya en el tercer viaje llegaron unos gitanos, porque ya en España había gitanos. Entonces un asturiano no es lo mismo que un gallego, y un extremeño no es lo mismo que un vasco, y un catalán. Por ejemplo, Bernardo Boyle, que es el primero que dice una misa en América, específicamente en la Isabela, en el segundo viaje de Colón, era catalán. Pertenecía al reino de Aragón. Y quien lo envía es Fernando el Católico, porque era un hombre de confianza. Podríamos por ahí ya ir hablando de uno de los temas, ¿no? De los motivos por el que estás aquí, que es esas diferencias y de dónde viene lo de latino, hispano, hispanoamericano, iberoamericano. ¿De dónde sale todo eso? ¿Es geopolítica? Mire, yo creo que más allá de ir a disputas estériles, lo que tenemos que ver es qué es la civilización occidental. La civilización occidental tiene sus bases en Grecia y en Roma. Occidente, Grecia y Roma. Y el cristianismo. Filosofía griega, derecho romano y el cristianismo. Y el cristianismo. Entonces, ¿qué hicieron los europeos cuando llegaron a América? Fue grecorromanizar, latinizar, porque ¿de dónde viene el español? ¿De dónde viene el portugués? Del latín. Viene del latín. Claro. Entonces, si alguien quiere llamarlo como desee llamar, que lo llame, como desee. Pero yo soy de los que, por ejemplo, yo sé que sicario viene del latín sica, que significa puñal, y que era un grupo de esa división que había en los judíos. Y esos grupos que tenemos, los fariseos, que tenemos los esenios, los que tenemos celotes, los saduceos. Sí. Entonces, de los celotes había un grupo que no quería la ocupación romana, que cometían un acto que en esos tiempos se le llamaba de terrorismo, según Flavio Josefo, y lo hacían con una sica o puñal. Pero yo sé que sica viene de ahí, entonces yo me voy al latín. Si voy a ver la palabra humildad, viene del latín humus. Entonces, si voy a hablar de un término que tenga que ver con el derecho de gentes, ius gentium, va a ser ius gentium siempre, porque el derecho viene de los romanos. Entonces, para mí es hasta cierto punto bizantino comenzar en una disputa estéril. Yo creo que hay más puntos en donde ponernos de acuerdo,
y darnos cuenta que mientras en el mundo occidental estamos peleando por si somos hispanos, por si somos latinos, con los ojos vendados, otras civilizaciones están desplazando al cristianismo. Otras civilizaciones, no solamente en términos de mayor demografía, sino que están viniendo a nuestros espacios e imponiendo su cosmovisión, mientras nosotros en el lado de ellos no podemos hacerlo porque no hay esa reciprocidad. Entonces, mientras nosotros estamos aquí en disputas que nada nos van a llevar a poder construir lo que es necesario, que es un futuro común, en base a una civilización que es la que ha permitido el elemento más significativo en la historia de la humanidad, que es la inclusión de las mujeres, como es la occidental, porque otras no lo permiten. ¿Por qué? Porque su base está fundamentada en un dogma religioso que es inmutable. Sin embargo, el cristianismo tuvo guerras religiosas que permitieron lo que se conoce como la Paz de Westfalia en 1648. Y hoy nuestras sociedades disfrutan de ese elemento que es la inclusión de la mujer, un elemento fundamental, importante para comprender la civilización occidental el día de hoy. Y la civilización occidental al día de hoy va en camino a fortalecerse, va en camino a convertirse en otra cosa, a ser asumida por eso que decías, por esas otras culturas, esas otras cosmovisiones que por su crecimiento podrían absorbernos. No sé si es el hecho de uno mirar las cosas desde una perspectiva lo menos fanática posible, pero las ciencias no se equivocan. En química, si usted cambia una fórmula, no le va a dar el mismo resultado. Y si Occidente deja de lado los valores que le permitieron hegemonizar el mundo por 500 años y unos elementos fundamentales como son dos que permiten ver la decadencia de un imperio o de una civilización como es, en primer lugar, cuando su élite gobernante pierde de vista el bienestar de su población, es decir, de gente que se dedica a la política haciéndole creer a la gente que vive para ellos cuando vive de ellos y que no están a la altura de las circunstancias, porque más que políticos son empresarios y son dos cosas muy distintas. Un asunto es usted ir a acumular riquezas utilizando la política y otra es que usted se dedica a ser empresario pero no se meta a político. Y la otra es cuando la mayoría de esa población solamente está dedicada a satisfacer instintos, ya sea con vicios. Esas son señales que siempre se han dado en todas las civilizaciones cuando van en declive. Occidente hoy está más enfocado en satisfacer. Occidente está más en el hedonismo, en el gozo. Entonces, todos los seres humanos, de una manera u otra, debemos tener ideales que vayan más allá de nuestro interés personal. Decía Vargas Llosa en algún momento, el artículo, el libro, ¿no? Hablaba de la civilización del espectáculo, que ese término que se ha popularizado muchísimo. Occidente va muy por ahí con redes sociales, con internet, ahora está mucho más manipulado y la gente está más adocenada, es más esa visión orwelliana de George Orwell. Ya no hay que hacer mucha inteligencia a través de los servicios de seguridad. Lo que hay que tener es el acceso al teléfono nuestro. Y la gente está más enclaustrada en el mundo virtual que en una realidad donde a usted lo están manipulando. Porque siempre la prensa, siempre ahora los algoritmos, tener un servidor y simplemente te envío noticias falsas y tiene la gente la capacidad para distinguir lo verdadero de lo falso. Volvemos a Duarte: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo te acerca la verdad? ¿Con cuáles criterios? Si tú crees que vas a aprenderlo todo de manera sencilla y no con el sacrificio y el esfuerzo que requiere dedicarse a reflexionar, a investigar y a constatar, porque lo que hace grande a Occidente es que crea la ciencia. El arte de inventar a partir del método racional, eso es de Occidente.
Por eso lleva a cabo la revolución industrial. Y primero se inicia con la geografía, con los descubrimientos, porque lo que se hacía era cabotaje. Primero, cabotaje es navegar alrededor de la costa. Pero Occidente entonces lleva a cabo la revolución industrial. Pero ahora tenemos un problema. Hay convergencia tecnológica porque antiguas colonias que no pertenecían a Occidente están teniendo tecnología igual. Pero entonces hay una divergencia demográfica que es el otro problema de Occidente. Europa tenía, y siempre lo refiero porque eso es un elemento crucial, a principios del siglo XX, el 25% de la población mundial. Ahora es el 7%. Bueno, precisamente en esta semana salió la información de la tasa de natalidad y de funciones aquí en España y es realmente preocupante la cantidad de niños que nacen, o sea, que dejan de nacer, mejor dicho, en relación a las defunciones en este país y, como decir España, decir otros países de Europa. Y el futuro es la demografía. Es decir, lo que le demuestra a usted la historia es que la demografía es el futuro. Si no hay quien le suceda a un grupo humano, se extingue. Al final es suma y resta. No, se extingue. Tiene que extinguirse. Yo siempre pongo ese ejemplo de que la historia de la humanidad nos muestra que hubo grupos, civilizaciones que desaparecieron. Pero es la demografía. Además, el elemento de la cultura. Si nosotros perdemos nuestros referentes, nuestros valores, ¿cuál es la ventaja? Y hay gente que malinterpreta cuando uno tiene esa visión, digamos, humanística universal, porque uno mira el mundo desde Europa. Yo no lo veo desde Europa. India tiene más habitantes que toda Europa y Estados Unidos juntos. Y México tiene más hispanoparlantes que España. El futuro del idioma español depende de México. Es el país con más hispanoparlantes. Eso hay que tomarlo en consideración. Pero si lo vemos en términos de esa población que tiene el mundo, tomen a los chinos. Si un chino del siglo X, del siglo V, viene hoy al siglo XX, se va a encontrar que el pueblo chino mantiene las mismas tradiciones que en aquella época. Sí, ¿cómo? Sí, a pesar del Partido Comunista, a pesar de todo, las celebraciones siguen siendo las mismas. Para usted ser funcionario público tiene que pasar el Guokao, que es un examen que ya Confucio había instalado desde el siglo V antes de Cristo, para ser funcionario público, a lo cual los portugueses cuando llegan a China le llaman mandarín, el mandarinazgo. Entonces la gente dice, ¿y los chinos? No, es que los chinos son una civilización disfrazada de país. ¿Cómo? Sí, porque son 1.400 millones de gente en más de 45 grupos étnicos distintos, pero todos asisten a una misma cosmovisión del planeta. ¿Occidente mantiene eso? No, Occidente está renegando de esos valores. Dígase derecho romano, pensamiento griego, cristianismo. Y el cristianismo, aunque a usted no le guste el cristianismo, pero eso fue lo que creó a Occidente. Ahora, a usted no le gusta el cristianismo, espere 100 años que usted va a tener islamismo. Y el Islam no es una simple religión. El Islam es una forma de vida. Entonces, usted no tiene hijos, mañana los musulmanes van a ser más que usted. Y usted va a tener al muezín despertándolo cada vez que vaya a llamar a la oración, porque le van a poner la bocina directo a su casa. Y le voy a dar un ejemplo. En Egipto, el 80% de la población era cristiano copta. Copto significa egipcio. Hoy, el 20% es cristiano y el 80% es musulmán. Yo no estoy hablando en contra del Islam, sino simplemente haciéndole un análisis desde una perspectiva histórico-universal para que nosotros dejemos de ser vegetarianos en un mundo de carnívoros. Porque quienes vamos a estar mañana en la mesa como parte del menú es el mundo occidental. El mundo hoy día, a nivel ya de geopolítica, además de eso que mencionabas,
está más que visto que estamos interconectados. Aquello de la aldea global ya no es aldea global, ya es un barrio global, por decirlo de esa manera. Rusia, Ucrania, relación con el mundo. Estamos ya todos relacionados, ¿no? Ya eso me afecta a mí, aunque yo viva en República Dominicana, en Puerto Rico, en México, en Chile. ¿Tiene eso que ver conmigo? No, nos afecta en todo porque Rusia sigue siendo el almacén del mundo, sobre todo energético. Estamos hablando de 17 millones de kilómetros cuadrados, a donde hay todo tipo de recursos, sobre todo el gas natural, que era el que financiaba Europa para que pudiera producir barato todo lo que producía. La más grande empresa alemana es BASF, y BASF se acaba de mudar a China. Entonces, si Europa, que es tiene como locomotora a Alemania, y Alemania está en recesión económica, y entonces las guerras siempre hay que pagarlas. Mientras tanto, a Rusia le aplican sanciones, pero India le compra el petróleo y China le compra el petróleo, y la economía rusa sigue creciendo. Entonces, ¿qué le va a pasar al mundo occidental? Además, si vemos que Ucrania y Rusia abastecían el 20% del maíz del planeta, del trigo del planeta, un gran porcentaje, todo eso se refleja en los precios de los commodities. Y eso va a afectar a los latinoamericanos que consumen pan, que consumen trigo. Por ejemplo, usted dirá, bueno, el maíz, pero yo no como maíz. Ah, pero ese maíz es el que alimenta a los pollos. Y usted come pollo. Y usted come pollo, pero también eso va a afectar hasta la industria de la estética. Y más en nuestros países, que las mujeres ahora también quieren usar senos bonitos, y eso viene del petróleo. Porque la silicona con que se ponen los senos ahora viene también del petróleo. No es solamente para mover los vehículos o para sacar 500 derivados que se sacan del polipropileno. Hasta en la parte estética que estamos teniendo ahora, eso tiene que incidir. Y Rusia es uno de los grandes productores de petróleo del mundo. Es decir, hay un nivel de interconexión por primera vez, para que los amigos que nos ven estén conscientes. Por primera vez en la historia de la humanidad tenemos una especie de civilización universal. Por primera vez. Por primera vez en la historia de la humanidad. Dice Noah Harari en Sapiens que hoy día, si mal no recuerdo, es más complicado una tercera guerra mundial, precisamente por esa interconexión que hay, porque económicamente no nos conviene. ¿Qué piensas de eso? No, es que es así. Por ejemplo, hablamos de la rivalidad China e India, China y Estados Unidos, pero sucede que los iPhones se siguen haciendo en China. Sucede que China sigue teniendo bonos del tesoro. Sucede que China y Estados Unidos se necesitan unos a otros porque los chinos no tienen la suficiente cantidad de agua para producir la cantidad de alimentos que necesitan para 1.400 millones de personas. Sin embargo, Estados Unidos produce cerdo, produce productos agrícolas. ¿Y quién es su comprador? Su comprador es China. ¿Quién le compra bonos del tesoro a Estados Unidos? Se lo compra China. Entonces, de una manera u otra, todos se están necesitando. Es interconectado. Estamos es un más mundo interconectado. Por eso es importante que en el mundo en el cual vivimos, en vez de perder el tiempo, nosotros estemos conscientes de que, oiga, usted tiene que conocer el mundo en el que vive. Precisamente por ahí voy para ir terminando, porque sé que tienes muchas ocupaciones y te agradezco que sacaras este tiempo para nosotros. Esa recomendación para los más jóvenes o para todos en general, de no vivir de espaldas, de estar pendiente de lo que pasa. ¿Qué le dirías a esos muchachos? ¿Más historia, más saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, menos Netflix? ¿Cómo va la cosa? Lo primero es, se puede hacer de todo en la vida. Y lo que hay que hacer es dividir bien el tiempo. Pero tomar en cuenta que la historia no es simplemente el pasado. Yo creo que la historia es el futuro. Porque la historia es la que nos indica a nosotros cómo se forjó el presente. Y a partir de saber cómo se articuló el presente, sobre qué estamos de pie, si es frágil el espacio donde estamos, si es sólido, ahí es que avanzamos hacia adelante. Entonces, no ver la historia como un cuento del pasado, sino ver la historia como el elemento que nos permite a nosotros comprender dónde estamos y dónde podemos ir. Entonces, no es posible que usted pueda tener una perspectiva amplia del futuro si usted no tiene primero una conciencia de quién es, de dónde viene. Por eso yo siempre le digo a la gente, conozca su entorno,
¿Cómo se llamaba su abuelo? ¿Cómo se llamaba su bisabuelo? Yo te iba a preguntar por recomendación literaria y fíjate por dónde me lleva. No. Empiece por ahí. No, es que lo primero es usted saber de dónde usted viene. Porque hay mucha gente que vive incómoda psicológicamente porque no sacaron la nariz del delivery del colmado y sacaron la del abuelo. Y entonces le da vergüenza. No, pero usted tiene que sacar la del abuelo, no la del delivery del colmado del que aparece en televisión. Yo quería los ojos de mi papá y lo sacaron mis hermanos. No, entonces, pero oiga, primero siéntase cómodo con lo que usted es, de donde usted viene, porque ese es el primer paso. Sentirse cómodo con lo que la naturaleza, como usted quiera llamarlo, o en este caso, yo que soy cristiano, lo que Dios me dio. Que usted nació en piso de tierra, eso usted no lo va a borrar. No. No reniegue de donde usted viene. Como le decía Don Quijote a Sancho. Oye, es mejor ser humilde, virtuoso, que pecador soberbio. Hay que dejar la soberbia a un lado. Ahora usted quiere renegar de donde usted viene. Entonces, primero conocer. Si usted no conoce su país, que es algo que a mí me sucede cuando doy clases a diplomáticos, que me encuentro gente que conoce más Europa y Estados Unidos que el país. Y yo les pregunto que dónde queda San Rafael del Yuma y no saben. Nagua. Y hay gente que no lo sabe. Entonces, por eso me he involucrado en una campaña casi evangelística. No sé si recordarán a Gille Ávila, un pastor evangélico que había en Puerto Rico. Y yo de muchacho, mi madre que era evangélica lo escuchaba mucho. Y que es evangélica mi madre. Y yo ando el país entero. Los muchachos de primaria y secundaria. Levantando un poco, porque ya tengo esa responsabilidad social, pero también lo hago con los muchachos de los colegios de más prestigio de la capital, porque me di cuenta que estos muchachos no saben dónde están, no conocen su país. Entonces, ¿cómo puede usted conocer la geografía de África? Que yo le hable del Magreb, del África subsahariana, que yo le hable a usted de Madagascar y usted no sepa dónde queda Villatrina o dónde queda Duvergé. Entonces, lo primero es empezar a conocer la geografía de donde nosotros venimos. Usted se va a poner a estudiar ahora sumerios, acadios, babilonios, persas y 500 años de historia. Usted no conoce la historia de su país. Entonces, yo creo que por ahí es que hay que comenzar. Yo creo que es un buen cierre. Entonces, literatura. Oiga, los clásicos siguen siendo los clásicos. Sin la Ilíada, sin la Odisea y sin un libro que es fundamental en la niñez para despertar la curiosidad. En la adultez, para encontrar sabiduría. Y en la vejez, para deleitarse, como el Quijote. Usted no puede prescindir del Quijote. Sirve para todo, hasta para remedio. Hasta para remedio. Entonces, usted no puede dejar de lado a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Honorato de Balzac en la Comedia Humana. Hay que ir a los clásicos. Si usted es latinoamericano, usted no puede dejar fuera a Gabriel García Márquez, a Alejo Carpentier, el mismo Vargas Llosa, a Augusto Roa Bastos. Usted no puede dejar fuera a Borges. Usted no puede dejar fuera la poesía, que es tan importante, que si Machado, que si Miguel Hernández, que si la generación del 98, que si la del 27. España también, que eso es algo que España no ha sabido promover bien. El único imperio que ha tenido un siglo de oro es este. Sí. Hasta un Velázquez en la pintura. Un Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios. Entonces, esos elementos de tener una perspectiva con la literatura, que el Khalil Aydimna de Abdallah al-Mokafi, que es un libro para mí muy, muy importante. Las Mil y Unas Noches, uno se crió leyendo Las Mil y Unas Noches. Yo estoy con él, precisamente. El Hombre Mediocre de José Ingenieros no deja de ser un libro fundamental. Sin embargo, yo siempre digo que la gente habla de Nietzsche
y de los existencialistas, pero quien tiene esa incidencia en ellos es Baltasar Gracián, El arte de la prudencia. Eso es un libro de cabecera, son aforismos que hay que leerse uno por semana para uno digerirlo y asimilarlo, pero que, oigan, es fundamental. Bueno, y otro autor que es de mis autores favoritos es Hermann Hesse. Ya sea Demian, ya sea Siddhartha. El lobo estepario yo lo dejo más para personas un poco más adultos. Pero toda esa literatura de Julio Verne, Emilio Salgari, para los más jovencitos, ese es el tipo de literatura que yo recomendaría. El mismo James Joyce, Dubliners o dublineses, porque hay mucha literatura que yo creo que es imprescindible. Juan Bosch, en una ocasión que yo fui a verle, recién llegado a la capital, desde Sabana Grande de Boyá, me dice: oye, Gatón, he observado que te gusta leer de todo, te vas a pasar la vida leyendo. Entonces le voy a dar el consejo que me dio el profesor Juan Bosch. Me dijo: Gatón, lee de cada autor su obra principal, porque de una manera u otra en esa obra se recogen los elementos esenciales de su pensamiento. Juan Bosch, para el que no sabe, un expresidente y uno de los más grandes escritores de la República Dominicana. Y un gran cuentista. Algo difícil escribir el cuento. Y don Juan entonces me dijo: y no dejes nunca de tener el Quijote a mano. Entonces con el Quijote fue que yo aprendí mucho sobre el arte de gobernar. El arte de gobernar sin corrupción. El arte de gobernar como un servicio a la comunidad de la cual usted procede y ha tenido el privilegio de ser parte de ella. Por eso Cervantes pone en voz de Sancho Panza, cuando sale de ser gobernador de la ínsula Barataria, la siguiente frase, cuando se va del poder: desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo, ni gano. Nada más, recuerden suscribirse, seguirnos. Las cuentas de Iván estarán también aquí debajo en la descripción y en el video. Iván, gracias, creo que es poco, pero es todo lo que tengo para ti de momento. No, las gracias de mi parte a usted y a ustedes que han dispuesto de lo más importante que tenemos en esta existencia, que es el tiempo, y que no merece que lo pasemos sin aprovecharlo. Hay que dejar el mundo mejor que como nosotros lo encontramos. Y no hay que hacer grandes obras, hay que hacer pequeñas cosas que son las que permiten las grandes proezas de la humanidad. Gracias.